Bienvenidos amigos a una nueva edición de Diálogos en Libertad, Encuentros en Libertad Digital, llámenlo como quieran, pero aquí siempre les traemos a los mejores expertos para tratar de desentrañar esas pequeñas aristas que hay en temas de actualidad y que nos van a afectar a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que les interesa, impuestos. Vamos a hablar de esa reforma fiscal que prepara el Ejecutivo, que por lo que nos dicen tiene pinta de rejonazo fiscal a los bolsillos de todos los contribuyentes, pero que sobre todo va a exigir, una vez que se ponga en marcha, y ya veremos cuándo se pone, que todos planifiquemos mejor no solo nuestra actividad diaria, sino sobre todo el control de nuestro patrimonio a medio y largo plazo. Hay que hacerlo con cabeza y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y para dar las pistas y buscar esos, esas cosas que tendremos que ir haciendo para tratar de mejorar nuestra situación sin que se lleve demasiado el fisco, pues habrá que prestar mucha atención a lo que vamos a hablar hoy aquí. El tema del día es impacto de la reforma fiscal en la planificación financiera de grandes patrimonios y me acompañan sin duda los mejores expertos que podríamos tener en el día de hoy para tratar este asunto. Tenemos que nos acompaña, nos impulsa y nos ayuda a hacer este encuentro Ibercaja, representado inmejorablemente por Marta López Tamayo del área fiscal de Ibercaja. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. No podía faltar tampoco desde Cuatrecasas su socio fiscal Carlos Ferrer. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Luis. Y desde KPMG, el director de cliente privado y Family Office, José Luis Hermida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. José Luis López Hermida. Que no olvide el apellido, que luego los papás siempre nos tiran de las orejas. Bueno, creo que el tema que tenemos por delante es apasionante. Huelga a decir que yo, que me dedico a la economía, es un asunto que diría que casi me obsesiona, el tema fiscal. Hemos preparado en Libre Mercado, Libertad Digital, replicado en Es Radio múltiples especiales en los que hablamos de esa ferocidad fiscal que tenemos en España. Tengo un ex compañero que no le diré, no le citaré, pero siempre dice que en España tenemos un infierno fiscal. No es que no tengamos un paraíso, sino que tenemos un infierno fiscal. Y todos los inputs que nos han llegado por parte del gobierno respecto a ese libro blanco que han preparado con expertos, parece que ad hoc, preparados para que sea una subida fiscal casi en todos los tramos, pues nos habla de eso, de que van a tratar de endurecer todavía más la cuña fiscal que soportamos los españoles. Esto, más allá de que sea necesario o que sea deseable, si se convierte en realidad, lo que es deseado y necesario es que hagamos una planificación correcta. Vamos a tratar de averiguar por dónde van a venir los primeros palos fiscales o las primeras medidas fiscales y, por otro lado, cómo tenemos que prepararnos para ello. Para ir abriendo boca, la primera de las preguntas que pongo encima de la mesa es ¿cuáles creéis precisamente que van a ser las grandes apuestas del gobierno para gravar el patrimonio? Vamos a hablar de patrimonio porque ya se ha hablado de armonizar. Sabemos que hay impuestos directos a las rentas, pero al ahorro también dan ganas de detraer, ¿no? O sea, ya nos detraen cuando lo ganamos, sino que también nos detraen cuando lo ahorramos. Y en este caso, los planes que hay en patrimonio. Se habla de que quieren armonizarlo para que haya un impuesto mínimo en todas las comunidades autónomas respecto a esta figura tributaria, la de patrimonio. Hay mucha polémica también respecto a si España es el único país que tiene este impuesto. Creo que hay algún otro que también lo tiene, pero en cualquier caso son minoría. Bueno, ¿qué creéis que es lo que finalmente va a terminar aprobando el Ejecutivo? Y desde luego, ¿cuáles son las prudencias que debemos empezar a tener respecto a este impuesto? No sé si quieres, Marta, abrir boca. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Lo primero, yo creo que, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, el libro blanco es una propuesta que efectivamente parece que los expertos que han estado preparándolo han sido un poco elegidos a interés del gobierno, pero ya ha habido otras propuestas en el pasado. A Carlos y a mí nos tocó estudiar una anterior que también se vendía como muy prometedora y que iba a ser una revolución, y luego las medidas, es verdad que algunas terminaron materializándose, pero no todas. Entonces, yo creo que lo primero que yo diría es, estos son propuestas, veamos en qué se materializan. Con respecto a lo que preguntas de cómo va a afectar en la práctica el patrimonio,
Bueno, yo creo que sin duda, revisando el libro blanco, lo que proponen los expertos es modificar mínimos exentos, reducir bonificaciones, establecer un tipo mínimo por comunidad autónoma, que no sé si lo comentaremos luego, pero ahí entramos en otro debate nuevo que es cómo modificamos la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, porque el mínimo exento, los tipos de gravamen y las bonificaciones en patrimonio están cedidos a las comunidades autónomas. Entonces, bueno, yo creo que desde luego los tiros van a ir por tocar bonificaciones y exenciones, mínimos exentos, jugar también, que ellos lo dicen además, con el límite renta patrimonio, que era en Madrid no porque no hay patrimonio, pero yo que vengo de Aragón, en Aragón se paga un impuesto sobre el patrimonio altísimo. Entonces era una herramienta fantástica de planificación para limitar la cuota a pagar en patrimonio. Y luego yo creo que otra de las grandes medidas, por lo que están diciendo, es que van a seguir en la misma línea de ahora atacando el régimen de empresa familiar y su exención en patrimonio. En cualquier caso, no sé qué opinaréis vosotros, Carlos y José Luis, pero a mí me da la sensación de que son medidas muy populistas que en la práctica del día a día no tienen un impacto recaudatorio alto, porque es verdad que todas las sentencias del Supremo sobre empresa familiar, de la Audiencia Nacional previa y todo, por ejemplo, sobre el alcance de la exención, pues todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza diciendo ¡qué bien, por fin el Supremo! No, oiga, el Supremo ya decía, y era la práctica y todos lo sabíamos, que se podía demostrar el alcance de la exención. El tema es que la inspección por defecto atacaba a la empresa familiar. Entonces, yo creo que son medidas muy populistas de temas que dan mucho que hablar, de empresarios concretos, con un volumen patrimonial concreto y que habrá que ver en la práctica si esto realmente sirve. Porque ya, por ejemplo, llevando este tema también al cambio que se hizo hace un año de reducir el 5% de la exención de dividendos para grupos holding, los propios expertos dicen, ojo, que esto en la práctica, a efectos recaudatorios, el impacto ha sido mínimo. Entonces, bueno, yo no sé en qué se materializará, creo que desde luego el enfoque es ensanchar bases imponibles, castigar a grandes empresas y grandes patrimonios, y la verdad que da pena, porque al final son estas grandes empresas las que dan miles de puestos de trabajo. Yo coincido contigo en que tiene un componente ideológico importante, porque realmente la recaudación por el impuesto de patrimonio no soluciona los problemas de déficit público, ni 1.000 y pico millones sobre 400.000 de global de ingresos del Estado, pues realmente, o sea, no es relevante la eficacia recaudatoria. Y luego sí es verdad que tiene un sesgo muy ideológico, porque al final lo que está detrás es cómo tratamos la riqueza. Si consideramos que la riqueza es algo sospechoso por sí mismo o consideramos que es algo que hay que fomentar, el que la gente se esfuerce, trabaje, emprenda, invierta. Pero parece que el esfuerzo no vende ahora, ¿no? No, y es un impuesto a día de hoy, y a día de hoy claramente es un impuesto totalmente desfasado, ya no tiene lógica tributaria. Es un impuesto que se llama el impuesto extraordinario del patrimonio. Aquí cuando hacemos algo extraordinario hay que echarse a temblar. Dura muchísimo. Pero fíjate, ahora mismo los tipos, ellos proponen una bajada de tipos, creo que hasta entre el 0,5 y 1, si no recuerdo mal. Sí. Pero ahora mismo el tipo máximo está el 3,5. El 3,5 a día de hoy en el impuesto sobre patrimonio, si llegaras a máximos, perdonadme, eso es robar. Eso es robar a unos tipos de interés libres de riesgo muchísimo menor. Entonces, ya no tiene una lógica tributaria. Si la tuviera, podrías decir, es una lógica solo recaudatoria, y además no mucho. Y lo que están proponiendo, en parte, hay partes que tienen cierta lógica, como la reducción de tipos, pero por ejemplo lo que comenta Marta del endurecimiento del límite renta patrimonio, que lo que significa ahora es que en teoría no puedes pagar más del 60% de tu renta con el IRPF del año y con el impuesto sobre patrimonio del año. No puedes salirte más del 60, ellos dicen que sea el 70, o sea, del 70 pues es muchísimo, porque además luego vienen los indirectos, los de los carburantes, o sea, entonces es muchísimo, ¿no? Y para mí lo más preocupante es el tema de la empresa familiar, sin duda alguna, ¿eh? Porque, oye, la empresa familiar en otros países, la verdad es que también, pero desde luego en particular en España, es una fuente de riqueza importantísima.
Oye, yo entiendo que se puedan cometer abusos, para eso están las normas antiabuso y tal, pero no, cuidado con tocar la empresa familiar. La empresa familiar oye, Es clave. es clave. Cuidado, eso sí que es muy peligroso. ¿Cuánto aporta la empresa familiar en España a la generación de riqueza? Una barbaridad, es que miré el dato el otro día, no sé si era un 80%. Sí, yo había leído entre un 85 y pico, me parece. Sí, y también es verdad que para lo que podría haber sido las propuestas, yo creo que han sido relativamente menos graves de lo que algunos temíamos. Sí. Pongo un ejemplo. Cuando se modificó el impuesto de patrimonio en País Vasco, cuando gobernaba, yo creo que inicialmente en la Diputación Foral de Guipúzcoa, Que se llama impuesto sobre la que riqueza. se llamaba impuesto sobre la riqueza, pues realmente las medidas que se adoptaron en País Vasco fueron incluso más duras de las que se están proponiendo aquí. Entonces, algunos nos temíamos que se siguiera esa misma línea y, sin embargo, se proponen cosas, fundamentalmente la armonización fiscal, que es lo que antes comentaba Marta, va a suponer que a Madrid pues le va a suponer un coste adicional si se consigue esa armonización fiscal, que ya veremos si se consigue. Ya veremos. Y la empresa familiar, pues evidentemente es algo que hay que cuidar. Es verdad que País Vasco, por ejemplo, pues introdujo requisitos muy exigentes para la empresa familiar, sobre todo para las inmobiliarias, y pensábamos que esto podría también calar en el resto de territorio común. Esto, por suerte, no se ha concretado. Y con respecto al límite conjunto de cuotas, que creo que es una de las medidas fundamentales, como también apuntabas, Marta, de planificación, el límite conjunto de cuotas al final lo que consiste es en ser capaz de estructurar tu fuente de ingresos para poder no hacer que la tributación conjunta entre renta y patrimonio supere el 60% de tus rentas. Entonces, este límite lo que busca es evitar que el impuesto sea confiscatorio. Claro. Porque si no haces depender de cuánto te producen tus rentas anuales, tanto tu patrimonio como tu trabajo, el coste del impuesto, pues para pagar el propio impuesto de patrimonio tendrías que vender parte de tus bienes. Y eso, al fin y al cabo, está proscrito por la Constitución, porque no puede ser el sistema fiscal español no puede ser confiscatorio. Y aún así lo es en un 20%, porque la cuota mínima de impuesto de patrimonio, incluso aplicando el límite, es del 20% sobre la cuota inicial. Entonces, atacar este punto, a mí me parece que hay que tener cuidado, o sea, deberíamos recalcular en todos los escenarios de grandes patrimonios o gente afectada por el impuesto de patrimonio, cómo le afectaría, por ejemplo, si se llevan adelante estas propuestas y se excluyen y se incluyen, mejor dicho, en el cómputo las plusvalías de más de un año, que es algo que a día de hoy se está proponiendo el excluir. Sí, porque desde luego todas estas medidas, si finalmente se implementan, lo que tienen no es un efecto llamada, es un efecto huida de los grandes patrimonios. Claro, a mí, en mi experiencia, yo el otro día en un acto público abogué por la desaparición del impuesto. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sí que estoy viendo. Este impuesto, el talento que tú puedas atraer a España, y se está trayendo mucho talento extranjero, milagrosamente diría yo, en zonas, en Málaga, por ejemplo, es una cosa sorprendente lo que está pasando allí. El impuesto que menos entienden, el único que no entienden, porque uno puede entender que tribute por la renta que paga, pues más, menos, tal, pero lo que no entienden en absoluto es el tema del impuesto sobre el patrimonio. Entonces eso, en mi experiencia, lo que ha hecho es que mucha gente se lo piense dos veces antes de venir. Aún así hay mucha gente viniendo, pero desde luego es un freno enorme. Si tú eliminases eso, lo pusieses a un nivel muy razonable, a partir de ahí creo que España está, curiosamente, siendo un foco de atracción, por ejemplo, a cuenta de la pandemia, de mucho emprendedor, mucho teletrabajo, de gente de nivel en determinadas zonas de España. Hay esperanzas puestas en proyectos de ley en tramitación, como por ejemplo la ley de startups, que puede crear un clima de atracción tanto para el régimen especial de trabajadores desplazados a España. Lo que dices, nos lo encontramos, es decir, venimos viendo cómo grandes patrimonios, fundamentalmente en Latinoamérica, se plantean venirse a Europa y entonces se encuentran con varias opciones.
desde el régimen portugués, que últimamente viene fantástico. funcionando muy bien. Socialista, del que saca Sí, sí. pecho nuestro presidente del gobierno, pero que Pero nada que ver. desde luego no lo imita No, en no, absoluto. no, no. Competimos también con Italia, que nos ha adelantado probablemente mejorando las condiciones de este régimen. Grecia últimamente también. Y sin embargo España pues se ha quedado un poco atrás en el régimen de atracción a trabajadores desplazados. Y podría ser una ocasión este proyecto de ley de startups para mejorar el régimen, atraer no solo trabajadores, sino, o sea, no solo personas que vengan con ocasión de un contrato de trabajo, sino poder al empresario. Al empresario. Exacto. Ese régimen te permite traer al trabajador del empresario, pero no Pero te no al permite, empresario. o sea, Al no te empresario, permite traer a Bill efectivamente. Gates, te permite traer a su director financiero. Sí. Una cosa un poco rara. Sí, Entonces, No, pues, bueno, tenemos casos, aquí en Libertad Digital conocemos alguno de trabajadores españoles de compañías multinacionales a las que se les permite al trabajador elegir el sitio en el que quieren residir, pero que ya se le ha dicho que como resida en España, su país de origen, el riesgo fiscal que tienen por al final los incentivos y lo que tiene que pagar la empresa por lo que... Claro, esta persona hace negocios en todo el mundo, pero si reside en España, España pide la coima de todo lo que... Y entonces a la empresa multinacional dice, pues mira, eres española, te dejamos residir en todo el estás? mundo, menos en España donde el riesgo fiscal es altísimo y gigantesco. Así que vete a otro país a vivir. es verdad que yo creo, volviendo un poco al tema de patrimonio que hablábamos al principio, que sería muy interesante intentar equiparar estas medidas que comentáis de atracción del talento, que sin duda son fantásticas para nosotros, ya no solo desde un punto de vista recaudatorio, sino de un punto de vista de enriquecimiento cultural y de riqueza de nuestro país, con la parte de gran empresa familiar o mediana empresa, porque... Pero desarrolladme, habéis coincidido los tres en que el daño de lo que está previsto a la empresa familiar es enorme. Desarrollármelo mínimamente. ¿Por qué y cuánto le puede costar? Si le podemos poner cifras. Bueno, aquí en síntesis, lo que te dice el régimen de empresa familiar en patrimonio es que si tú tienes acciones o participaciones en una sociedad y cumples una serie de requisitos de participación, de desarrollo de funciones de dirección y que esa entidad en la que tú participas no sea una mera patrimonial, sino que de verdad realice una actividad, esa sociedad está exenta en patrimonio. Y no solo está exenta en patrimonio, sino que el día que tú fallezcas, tus descendientes tienen una bonificación en el impuesto sobre sucesiones del 95% o en algunas comunidades autónomas como en Aragón del 99%, que es una barbaridad. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si tú tienes un grupo empresarial con 5.000 empleados, tú en patrimonio tienes tus participaciones, me lo invento, que valen a patrimonio neto 1.000 millones de euros, y dices, fenomenal, esto está exento. Pero si viene un señor y te dice, es que yo creo que tienes que pagar impuestos por esto que tienes, y en vez de esto vas a pagar, no lo sé, un 10% de patrimonio por esto, pues dices, vale, pues entonces lo que hago es cierro empresas, despido a personas, o cierro mi negocio y me lo llevo a otro país, efectivamente. Entonces, ese es el peligro. Esta llamada, de alguna manera, no sé si compartiréis la expresión, a mí es que me resulta muy gráfica, demonización de la gran empresa, de la persona emprendedora como Amancio Ortega, que el hombre se ha construido a sí mismo y ha creado un imperio, que dona máquinas y no solo no se le ayuda, sino que se le demoniza. Entonces, el impacto es muy fuerte. Y que en empresas familiares, precisamente esas bonificaciones de las que hablabas en las sucesiones tienen un sentido, que es el de dar continuidad a la compañía. Si tú, en una empresa que al final se va heredando de padres a hijos y que muchas veces, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, se identifica con la pyme y en absoluto. O sea, al final, hay de todo, hay de todo. Inditex es una empresa familiar, Santander, Meta, Facebook, es familiar. O sea, estamos hablando de compañías que pueden ser en muchos casos enormes y que si tú al final estás grabando en sucesiones al que se tiene que quedar con el negocio, pues vas haciéndolo más pequeñito hasta el día que llega un heredero que dice no paso. No puedo, es que no puedo pagar el no hay impuesto, capacidad. no lo quiero. Y si no es cotizada, eso ya es dramático. Sí, Quiero sin decirte, eso ya Sin duda. y lo tienes todo invertido encima, pues claro, te va a poder ser dramático. Y hay una demonización a que la empresa familiar tenga activos financieros. Sí. Bueno, O sea, es tremendo. algo... o sea, no se ha considerado que el patrimonio financiero nunca
se ha pensado que es algo que coadyuva a los fines de la compañía. Es increíble. Y ha tenido que ser el Supremo. Yo creo que fue incluso una sentencia Sí. vuestra que sacaste Sí. de Cuatro Casas. De Cuatro Casas, sí. Fantástica, reciente, donde se dice que efectivamente es posible probar que las inversiones financieras son elementos afectos al negocio, porque te sirven para obtener mejor financiación, porque te sirven para una mejor liquidez, para cualquier necesidad de la compañía, poder demostrar y no estigmatizar el patrimonio financiero como si fuera algo imposible de computar como exento. Bueno, es que de hecho sería muy cuestionable a un buen empresario que dejara su tesorería en la caja sin rendir ni un duro, porque hoy día estaría perdiendo Sería mucho irresponsable. dinero. Exacto. Sí, irresponsable y sobre todo cuando la historia está demostrando, la historia ya lo había demostrado, desde posiblemente Abraham, pero vaya, le está demostrando que las cosas pasan, y que una crisis financiera pasa, y que una pandemia pasa, y oiga, decirme que yo tener un colchón financiero, no, eso no está afecto, pues dígaselo a ustedes a los que han quebrado por no tenerlo, Exacto. y yo que lo tengo no he quebrado, ¿no? Esto es evidente. Efectivamente, ese colchón financiero del que habla Carlos ha permitido a muchas empresas poder seguir adelante en la pandemia y no Sobrevivir a la tener que crisis, despedir a claro, trabajadores. claro. Entonces Yo creo que las medidas deberían haber medidas con la empresa familiar, sí, pero a las contrarias. Exacto. Es decir, dar certeza de qué está exento, cuándo está exento. O sea, los puntos que llevan abiertos años, porque siempre discutimos Lo muchas mismo. veces lo mismo, decir, vamos a ver, vamos a intentar sentarnos todos, poner unas reglas, las reglas claras. sencillas, porque lo que quiere un empresario, lo que yo querría es decir, vamos a ver, chico, esto está bien, está mal, está exento, y además unas reglas con cabeza. Pues tiene que haber, nos tenemos que sentar y ver cuándo el patrimonio financiero tiene realmente sentido dentro de la empresa familiar, cuándo no. Yo haría esa reforma, porque si no es verdad que en las inspecciones, oye, con toda la buena voluntad de todo el mundo, ni el inspector tiene un criterio claro, ni el contribuyente tiene un criterio claro. Entonces, Y es más, Déjame que aquí sea malo. El inspector tiene el criterio clarísimo. Bueno, precisamente lo que ha hecho esta sentencia del Supremo que comentaba José Luis antes es darle un pequeño rejón a la inspección, diciéndole que ya está bien de cuestionar por defecto este alcance de la exención, es decir, de cuestionar pues, que la tesorería y que determinados activos sistemáticamente no están afectos, que se moleste en probar que efectivamente no están afectos, porque te exigían cosas como un plan de inversión a 5 años, dime cómo lo has hecho, cómo se ha materializado en la práctica, y tú se lo probabas y le decías, es que no solo tengo todo esto, sino que encima me he tenido que endeudar. Y aún así, en línea con lo que decía Carlos, te decían, usted invierte en bolsa y especula. sí, Claro. es ridículo, ridículo. No, Bueno, como si en el gobierno el fondo de la hucha de las pensiones no se hubiera invertido en su día. Exacto. Que eso sería harina de otro costal. Tengo como punto para tratar en el debate el tema de las sentencias que ha sufrido Hacienda y cómo ha reaccionado a las mismas, pero sí que me gustaría comentar de esta primera ronda que hemos hecho algo que yo creo que es fundamental, desde luego, a la hora de plantear todo lo que viene en el libro blanco y lo que finalmente se vaya a llevar a cabo, y es que parece evidente, por lo que estáis comentando, que hay una descorrelación evidente entre el objetivo del gobierno con esas propuestas fiscales y su objetivo real recaudatorio, es decir, grandes anuncios de grandes impuestos que van a obtener dos consecuencias: un impacto recaudatorio mínimo o testimonial, pero un daño enorme en la imagen de seguridad jurídica en España, ¿no? Sí, es que, vamos, yo no me canso de decirlo siempre que tengo ocasión. O sea, la seguridad jurídica aporta crecimiento económico. O sea, y hay estudios que lo demuestran. Y la Comisión Europea no se cansa tampoco de insistir en ello. Es decir, como antes decía Carlos, si tuviéramos unas reglas claras, unos límites claros, unos criterios objetivos, incluso poniéndonos de acuerdo, o sea, da igual el límite sea el que sea, pero no tener que estar discutiéndolo, generaría crecimiento económico, porque atraería riqueza, porque la certeza y la seguridad jurídica al final hacen que se cree un clima valorado por cualquier inversor. Totalmente. Y por ejemplo, hablando de reformas y volviendo al tema del patrimonio financiero, el tema de las SICAPs, bueno, pues ha sido, a mi juicio, más ideológico que técnico, la reflexión sobre el tema de las SICAPs. Es decir, y vamos, es mi opinión personal, pero yo creo que se ha perdido
la imagen ante la opinión pública. Sin duda. Se ha pensado que el tener patrimonio estructurado a través de un vehículo concreto era algo fraudulento, hasta el punto de decir que hubo algún representante público que dijo que era un escándalo que existiera SICAVs para fondos de pensiones en la Unión Europea, sin saber técnicamente cuál era el motivo detrás. Entonces yo creo que sería bueno desprenderse un poco del contenido ideológico de las reformas e ir a un tema un poco más técnico. Algunos comentaristas sobre el libro blanco han puesto de manifiesto que quizá las medidas concretas pues sería algo que habría que analizar desde un punto de vista económico, pero que no se debería, en el libro blanco no es el lugar para decir si tiene que ser un 1% o un 0,5% o si tiene que ser un mínimo exento de 1 millón o no. Eso debe dejarse más a los técnicos de ver cuál es el efecto en recaudación. Y sin embargo, lo que debería hacer el libro es proponer cuáles son las líneas de actuación y cuáles son los criterios que aporten seguridad jurídica. Totalmente de acuerdo. Y hay una cosa, o sea, las normas que están tratando de atraer a talento extranjero, que son estas normas que comentaba Luis, se dan de patadas con el planteamiento del libro blanco. O sea, lo que tú no puedes pretender es mejorar unos regímenes fiscales de atracción de gente y empeorar el régimen patrimonial general, porque claro, esa gente que va a venir, lo previsible, lo que estás buscando, son gente con un nivel patrimonial relevante, con una capacidad de actuación relevante. Parece contradictorio, a mí me parece esquizofrénico, yo por eso, de verdad, que abogo, oiga, de verdad, si alguien oye esto, de verdad, eliminen determinados impuestos, me parece muy bien la focalización en ese tipo de talento, pero no puedes hacer medidas contrarias, ¿no? Y por cerrar este capítulo, una última reflexión sobre la utilidad precisamente de este tipo de medidas. Hace poco en otro desayuno informativo había quien me decía, no hablando especialmente de impuestos, pero sí de condiciones generales para la actividad de pequeñas y medianas empresas o de autónomos, yo les preguntaba, ¿pero qué se debería hacer? O sea, ¿cuáles son las 2 o 3 medidas que creéis que se tendrían que aprobar? Y entonces uno de los que estaba sentado en esta mesa me decía, si no hace falta pensarlas, miremos qué funciona. Y claro, uno piensa, dice, ¿cuál es la comunidad autónoma que a día de hoy ha decidido ser la que abandera la rebaja de impuestos? ¿Cuál es la comunidad autónoma que ha decidido eliminar todos sus impuestos autonómicos y tratar de rebajar al máximo todas aquellas figuras en las que participa la propia gestión de la comunidad autónoma? La Comunidad de Madrid es la que tiene el régimen fiscal más favorable ahora mismo en nuestro país. ¿Cuál es el efecto en recaudación? Que incrementa. ¿Por qué? Porque atrae más inversiones. Andalucía ha hecho exactamente lo mismo y además en tiempo récord, en un tiempo muy corto, ha reducido impuestos y ha conseguido disparar la recaudación y tener más dinero disponible para poder poner en marcha las políticas que quiera poner el Ejecutivo. ¿Por qué? Si la evidencia empírica dice una cosa, con la excusa de aumentar la recaudación, lo que nos proponen es otra. Esto, ¿por qué no? Algo que parece tan evidente, no lo es al final en los libros blancos de los expertos o en... No sé, es una de las reflexiones que sé que a veces es demasiado evidente, pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo creo que una buena respuesta a esta pregunta es que Spain is different, ¿no? Spain is different. Porque ciertamente creo que sin duda el modelo de financiación impositivo de Madrid es el que más se parece al resto de países europeos. Y a mí estoy de acuerdo completamente contigo, Luis, en la reflexión de por qué, si tenemos una comunidad autónoma que funciona muy bien, que atrae el talento, existe también este afán por llamar a Madrid paraíso fiscal y Madrid tiene que subir impuestos y tal. Yo la verdad es que no consigo entenderlo. De nuevo, creo que es todo un movimiento de un impuesto que hace mucho ruido, de medidas populistas. Y a mí lo que me llama la atención, no sé qué opinaréis vosotros, Carlos y José Luis, es que, curiosamente, algunos partidos políticos de este país que apoyan al gobierno son los que más presionan para que en Madrid haya patrimonio, que es la comunidad autónoma que más aporta al Estado. Pero curiosamente, cuando se proponen medidas que pueden afectarles, porque salvo error por mi parte, creo que el libro blanco no habla nada del patrimonio en territorios forales,
ellos dicen que no se pueden tocar sus competencias normativas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Luis, no tengo ni idea, es que es absurdo. Sí, yo estoy de acuerdo, Luis. Lo que ha dicho Marta es muy importante. O sea, el régimen tributario de Madrid o ahora el de Andalucía, y un poco, no es distinto conceptualmente a lo que te pueda pasar en muchos países europeos. Es decir, no tener impuestos sobre el patrimonio es la norma, no la excepción es tenerlo. Y desde luego, chico, aquí se paga en Madrid pues el impuesto sobre la renta a tipos altos, considerables, pues como en otros países en Europa. O sea, no, yo creo que eso realmente en ese punto es pura propaganda. El por qué no se copia el modelo, pues yo solo acierto a entender que es por cuestiones ideológicas, no lo entiendo, pero insisto, creo que podemos desaprovechar una oportunidad histórica. España como sitio de atracción y de desarrollo. Si tú dejas, en mi opinión, si tú dejas, y el caso de Madrid y Andalucía se ve muy bien, si tú dejas a la gente, le das una cierta seguridad jurídica, no le dejas que si tiene éxito pueda disfrutar de su patrimonio. España es un país con gente muy inteligente, muy innovadora y muy trabajadora. O sea, es muy... Y esto, que es evidente que lo perciben las entidades y las personas y las grandes multinacionales, porque es así, te va a facilitar atraer talento. Y encima España tiene lo más difícil. Culturalmente es una grandísima potencia, tiene, en fin, ya cosas menores, depende para quién, a mí me encantan, una gran comida, tal. Esto es por lo que... Por ejemplo, porque lo que Málaga lo está haciendo muy bien en ese sentido. O sea, es una cosa sorprendente con lo que están haciendo ahí. Si no somos capaces de aprovechar esa oportunidad que da la digitalización, cometeremos un error enorme. Entonces, este tipo de cosas son pequeñas, pero son las que dan un mensaje a los mercados, a los empresarios, muy importantes. Yo sí que creo, de verdad, que hay que pensarlo. Hay que pensar en atraer talento, no al revés. Creo que la fiscalidad que se da en Madrid no es baja, pero digamos que está dentro de un estándar normal. Es que el resto es muy alta. Como dice un amigo mío, dice, nos acusan de paraíso fiscal a Madrid. Cuando España es un infierno fiscal, en Madrid no somos en absoluto un paraíso. Dice, te concedo un purgatorio, pero solamente el purgatorio. Sí, yo además creo que, aparte del componente autonómico, está el componente foral, que antes habéis citado. Sí. Entonces, cuando se habla de armonizar impuestos entre todas las comunidades autónomas, pues habría que plantearse si realmente hay que modificar la Constitución, porque es que tenemos que conocer de dónde venimos. O sea, el problema de las competencias forales no es que en algún momento dado por un tema político coyuntural se hubiera decidido algo, es que es un tema estructural. O sea, es que la disposición adicional primera de la Constitución contempla y consagra el respeto a los regímenes forales y a la autonomía propia de esos territorios. Entonces, cuando se habla de que se armonice Madrid con el resto de comunidades, si se deja fuera a la armonización de los territorios forales, pues no hay una equidad completa en todo el país, sino que estaríamos hablando, pero eso es verdad que tratar de armonizar también territorios forales probablemente implicaría reformas constitucionales y no se puede hacer tan fácilmente y no es algo... O sea, que... Contarías con una oposición frontal. Bueno, no, sí. Eso sí que sería difícil, la verdad. Bueno, vayamos a la planificación, si os parece. Hemos tenido aquí yo creo que hemos tocado muchos palos muy interesantes y recordar que estamos hablando sobre un libro blanco que es bueno, pues sí, si queréis un preámbulo de lo que puede llegar a pasar, pero que todavía no se ha materializado. Es una declaración de intenciones. Pero bueno, lo que tenemos que decirle a la gente, y yo creo que por lo que es útil un desayuno como esto, con expertos como vosotros, es: tenemos una declaración de intenciones y ahora grandes patrimonios, empresas familiares, pequeñas y medianas empresas, autónomos que están preocupados con su situación. Con ese libro blanco delante, ¿cuáles son las 3, 4, 5 primeras cosas que tenemos que tener en cuenta? Insisto, grandes patrimonios, pequeñas y medianas empresas, familiares y demás,
para empezar a ver, oye, a ver cómo tengo yo mis cosas y a ver cómo me las voy a tener que organizar para tratar de que cuando esto se materialice a mí no me pille. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuáles son los 2 o 3 primeros consejos que hay que dar en materia de planificación? Porque al final, sabéis cómo funciona esto, ¿no? Al final te pilla el toro. El día que te piden el impuesto es cuando llamas al asesor. Oye, ¿esto qué es? Claro, cuando ya está hecho el ¿Qué es hecho este imponible, disgusto? claro. Sí. Sí. Que a veces es el asesor el que te llama, oye, que te van a cobrar esto, y dices tú, ¿pero por qué? Bueno, pues porque no hiciste los deberes. Bueno, hagamos los deberes antes. Bueno, yo creo que, como bien has dicho, Luis, esto es una propuesta, veamos en qué se materializa y más todavía en este contexto de guerra, crisis económica, inflación, a ver qué pasa con los tipos de interés de los bancos. Pero bueno, en No una... te digo yo que subirán. No, sé que me consta que van a subir, efectivamente. Sí. Yo creo que una cosa que permitiría al contribuyente planificar de alguna manera y que parece que está funcionando bien son los planes de pensiones de empresa. Hasta hace unos años, un par de años, si no recuerdo mal, el contribuyente podía aportar a su plan de pensiones hasta 8.000 euros, que le permitía una reducción muy jugosa en su IRPF. El año pasado se bajó a los 2.500 euros y este año se ha vuelto a bajar. Entonces, hasta los 1.500 euros. Entonces, lo que se pretende es fomentar que tu empresa te pueda aportar a un plan de empleo y aunque tú aportes a tu plan por un lado, puedas complementar esa aportación que te hace tu empresa hasta 8.500 euros. Entonces, podrías llegar a una reducción conjunta de 10.000 euros. Es muy interesante, pero en algunos casos se plantea el problema de que por normativa interna de la empresa el empleado no puede aportar al mismo plan que la empresa. Entonces esta sería una buena herramienta en la que habría que pensar y habría que ver cómo están organizadas las empresas internamente. Y yo creo que otra buena herramienta que hemos estado comentando antes es utilizar el límite renta-patrimonio para planificar. Tradicionalmente todos hemos tendido a invertir en bolsa en acciones o en renta fija porque cobrabas un interés explícito que ahora mismo sería negativo, o sea que estarías perdiendo dinero, pero yo creo que sin ir a productos muy sofisticados que seguro que José Luis y Carlos conocen mucho mejor que yo, un fondo de inversión, una inversión en participaciones en fondos de inversión te permite planificarte muy bien porque a día de hoy, a menos que nos lo cambien, se benefician, que esto no creo que vaya a cambiar, del régimen de traspasos, es decir, tú puedes decidir que pasas tus participaciones del fondo X a otro sin pagar la plusvalía por ese traspaso, entonces de alguna manera puedes decidir cuándo pagar impuestos y te permite capitalizar el ahorro porque estás constantemente reinvirtiendo ese dinero. Y la parte positiva es que las ganancias a más de un año, que es a lo que me refería con si no nos lo cambian, no forman parte de ese límite de renta-patrimonio y los fondos de inversión no distribuyen normalmente dividendos, que te estropearía el límite de renta-patrimonio. Entonces yo creo que estas dos podrían ser unas buenas medidas para planificar. ¿Estáis de acuerdo? Sí, o sea, vamos, yo desde el... Perdona. Adelante, José Luis. No, yo desde el punto de vista del límite renta-patrimonio creo que es clave. O sea, eso es fundamental, tener hecho el ejercicio previo de cómo me afecta a mi situación concreta el que se incrementen los requisitos del límite conjunto y cuánto me costaría la factura con esto y ver si puedo graduar cuál es mi fuente de ingreso. Y desde luego los fondos de inversión son el mecanismo para la gestión de patrimonio financiero que más ayuda a la optimización fiscal de impuesto de patrimonio. Luego hay otras dos cosas que yo miraría, o por lo menos dependiendo, también partiendo de un criterio previo, y es que no hay una receta universal que pueda servir para todos los patrimonios o para cada caso. O sea, yo creo que en esto es muy importante hacer trajes a medida, porque hay veces que no solo depende de los aspectos fiscales, sino también los aspectos patrimoniales de la familia, familiares. Por ejemplo, una medida que se ha estudiado últimamente, pensando precisamente en futuros cambios fiscales, es la donación o la anticipación de donaciones de patrimonio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que con la donación la ventaja es que tú sabes cuál es la norma vigente en el momento de donar. Y una norma posterior, pues en principio no debe afectar a la tributación de esa donación para transmitir bienes. En cambio, en impuestos de sucesiones, salvo que te suicides, no puedes elegir la fecha de devengo del impuesto. Y no conviene. Y no conviene, no es recomendable nunca. Con lo cual, si tú tienes una norma actual que tiene unas bonificaciones de cara a la donación, puedes ir pensando en hacer donaciones al resto de miembros, a la siguiente generación,
pero no solo cuidando los aspectos fiscales, sino también, por ejemplo, cuidando los aspectos de cómo se administra ese patrimonio, de qué reservas tiene el donante, de la capacidad de disposición de esos bienes, de si va a poder seguir teniendo un usufructo, por ejemplo, o una capacidad de seguir teniendo las rentas que producen esos bienes. Es decir, estudiar la posible transmisión para beneficiarnos de lo que tenemos a la vista de posibles incrementos de patrimonio, o sea, de incrementos de tributación en los impuestos patrimoniales. Y luego una segunda, pero Vamos, no quiero... darse prisa antes de que de que me lo graben. Cuidando, por supuesto, todos los efectos fiscales y haciéndolo bien, es decir, porque una donación no solo devenga el impuesto de donaciones, sino también puede tener implicaciones para el propio donante en la tributación de IRPF por las plusvalías latentes. Sí, de hecho, José Luis, te interrumpo un segundín, disculpa. Muchos clientes se encuentran con esta problemática, que quieren anticipar donaciones y quieren ya dejarles a sus hijos el patrimonio que en un futuro les trasladarán en vida, sabiendo la fiscalidad que hay al día de hoy. Pero se encuentran con el problema de que, por ejemplo, tienen un gran peso inmobiliario en su patrimonio. Entonces, en línea con lo que comenta José Luis, está fenomenal que le dones la casa de la playa a tu hijo, pero es que para ti tiene un impacto en renta, claro, y en otros impuestos tremendo. Incluidos los impuestos municipales, como la plusvalía, llamada plusvalía municipal. Sí, sí, sí. Carlos. Sí, a ver, yo por añadir algo más, porque lo han comentado además con mucho tino. Primero, yo algo con reforma fiscal o sin reforma fiscal, y más con reforma fiscal, si viniera, el tema de los requisitos de la empresa familiar en el impuesto sobre patrimonio, creo que hay que revisarlos continuamente, porque no es tanto el impuesto sobre patrimonio que ya, sino el impuesto en la sucesión o en la donación. Aunque yo creo, y honestamente lo pienso, creo que no se va a materializar esta reforma fiscal patrimonial por el contexto, no creo que se haga, a lo mejor me equivoco, pero si yo pensara que lo hay, yo a todos los residentes en Madrid lo que les diría, señores, si tienen una empresa vamos a revisar esto, porque eso a dos. En el límite renta-patrimonio, pues es evidente que va a seguir siendo el arma más eficaz en la planificación, sobre todo de patrimonio financiero. Pues hay que pensar en buscar en invertir a través de vehículos o de productos que limiten lo más posible la generación de renta, no de cash, sino de renta, ¿no? Y en eso pues hablabais de los fondos, pueden ser seguros, pueden ser muchas cosas. Y luego está bastante de moda, la verdad, desde hace como un par de años, la inversión en vehículos nacionales e internacionales de capital riesgo, porque la rentabilidad de la inversión financiera, digamos, más tradicional, pues se ha visto un poco mermada por las valoraciones, ¿no? Bien, esto yo creo que no afecta creo que la reforma no le afecta, o por lo menos yo no lo he leído. Pero bueno, la gente que ahora mismo está entrando, sobre todo grandes patrimonios, la verdad, pero hay una entrada muy considerable, oye, pues que piensen en estructuras para esa inversión, que además es a muy largo plazo, no es líquida, pues por lo menos mantenerla lo más protegida posible, ¿no? Se están hablando de sociedades de capital riesgo, cosas así. Pero lo más importante, creo que lo ha dicho José Luis, es esto hay que verlo caso a caso, porque es verdad que los elementos familiares son determinantes. O sea, yo he visto casos en los que la planificación fiscal óptima era A y hemos hecho B o C sabiendo que era un desastre fiscal porque a la tía de no sé quién o el tío de no sé cuántos no le daba por hacerlo. Entonces, cuidado que los elementos personales son determinantes. ¿Podríamos decir que la empresa familiar es quizá el gran perdedor de lo que plantea esta declaración de intenciones? Sabéis que los periodistas somos así, buscamos un titular allá donde lo vemos. Yo creo que si se pusiese de manifiesto todo lo que se intuye a la vez, desde luego sería muy dañino. Estoy de acuerdo. Desde luego sería muy dañino. Otra cosa es que salga adelante o que solo salga una parte o yo qué sé qué, pero no sería especialmente bueno. No. Yo quiero ser optimista y pensar que le queda mucho recorrido. Sí. Para que veamos en el Boletín Oficial del Estado muchas de las propuestas que hay aquí. Ojalá sea así. ¿Compartís el optimismo de Carlos de que la situación actual,
como bien habéis dicho, de una incertidumbre enorme en los mercados de capitales, de una incertidumbre enorme en la geopolítica por lo que pueda suceder, de una inflación absolutamente disparada y exacerbada por la guerra, que no disparada por la guerra, que ya venía disparada de antes. Como le gusta decir a Jesús Huerta de Soto, la masa monetaria, el incremento de la masa monetaria no genera inflación, sino que ya es inflación, pues hasta cuando salga, ¿no? Pues esto es lo que estamos viendo. ¿Coincidís en que esa reforma que viene inspirada en ese libro blanco no se va a terminar produciendo? ¿Se va a producir algún tímido detalle o consideráis que de momento en lo que tenemos por delante no vamos a ver esta reforma, como dice Carlos? ¿Sois tan optimistas como Carlos? Por lo menos en la parte patrimonial. Cuidado. En la otra parte no lo sé, pero en la parte patrimonial lo veo difícil. Yo también. Y si llega a implementarse algo, será justo al final de la legislatura. Pero esto no quiere decir que no sea positivo, desde luego, revisar y siempre poner la barba a remojar, ¿no? Yo creo que cada año hay que hacer este ejercicio que comentaba José Luis, de que cada uno tiene sus circunstancias, su patrimonio, y cada año, de cara al año siguiente, antes de que empiece el año siguiente, para que te permita planificar tu patrimonio, es necesario sentarse y revisar. Sí. Pero yo, a ver, fíjate, en cierta forma soy optimista en el sentido de es un optimismo pesimista, porque yo preferiría que no hubiera guerra, que no, la inflación no estuviera así, y chico, pues y lo que estuviéramos discutiendo es si hay que modificar la ley orgánica o pero es que las circunstancias me parece que lo impiden. Yo creo que ya casi no hay tiempo material y francamente estar discutiendo sobre si tenemos que subir o bajar el límite de renta patrimonio cuando hay un problema de la magnitud que hay, vamos, yo no concibo que hiciera eso, yo haría otra cosa, pero vaya, ¿no? Pero fijaos que aquí ha salido la idea de que estamos perdiendo una gran oportunidad y yo tengo la sensación de que incluso en las circunstancias actuales es así. Es decir, yo creo que quizá por esa ambición o esa ideología que han tenido diferentes gobiernos de los últimos que hemos tenido, tenemos una cuña fiscal en España que es extraordinariamente alta. Hablo de cuña, del esfuerzo que hace el contribuyente respecto a la renta que recibe. Estabais hablando hace unos momentos de que, que se pusiera un límite del 60 o del 70% entre renta y patrimonio de lo que uno tiene para Hacienda. Si eso no es esquilmatorio, que venga Dios y lo vea. Tenemos, creo que, un margen muy alto precisamente para aprovechar la situación que vivimos a día de hoy en el mundo y decir, ojo, que aquí estamos nosotros, que como bien decíais, tenemos un clima extraordinario, tenemos una cultura empresarial estupenda, tenemos unas infraestructuras maravillosas y tenemos además una comida que puede competir con las mejores del mundo. Entonces, pues sería una gran atracción de talento, ¿no? Y una gran atracción de patrimonios, de gente que quiera establecerse en España para desarrollar su actividad porque puede hacerlo, porque su empresa se lo permite. Y esa oportunidad, en cambio, la estamos directamente negando, ¿no? Nos estamos negando esta oportunidad. Pero bueno, así es este país. Spain is different, ¿no? Que decía Marta hace un momento. Nos estamos quedando ya sin tiempo y quiero abordar, sé que es un tema espinoso y es complicado, pero bueno, tenemos aquí abogados que pueden sacar pecho. Sí que me gustaría alguna reflexión sobre estas llamadas de atención que está dando la justicia a la agencia tributaria y cómo está reaccionando. El último gran fue el del 720, si no recuerdo mal, y que enseguida el gobierno ha corregido para decir que sí, que va a seguir cobrando por los bienes extranjeros, pero de otra manera, ¿no? ¿Creéis que la justicia ya empieza a estar un poco harta de que la agencia tributaria haga lo que quiere en todo momento? ¿De que se percibe por parte de la propia justicia y al final del contribuyente que no hay castigo para Hacienda cuando lo hace mal? Y si finalmente creéis que al final el contribuyente, sea una empresa grande, mediana, pequeña, o al final un contribuyente a pie, se siente indefenso ante la agencia tributaria. Yo quiero pensar que seguimos estando en un Estado de Derecho y que gracias a lo que tenemos, en comparación con el mundo, puede que a nivel interno en España pues haya comportamientos o criterios poco ajustados a derecho o incluso normas que puedan ser contrarias al derecho comunitario. Pero gracias al estado que tenemos
de instituciones, pues por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los excesos que pueda cometerse a nivel español son depurados de nuestro ordenamiento gracias a que existe un ámbito de seguridad jurídica en la Unión Europea. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. O sea, cuando vemos cómo está el mundo, o sea, por lo menos tener la estabilidad jurídica que existe a nivel Unión Europea es algo que aporta mucho a España. O sea, si no estuviéramos dentro de la Unión Europea... Qué manera más fácil de decir, menos mal que está Europa. Dicho de otra forma, exactamente. Y en este tema que comentabas, de la última sentencia del modelo de declaración de bienes situados en el extranjero, yo creo que también se abre una oportunidad y una ocasión excelente para que quien conozca a un primo de un vecino, de un amigo que no hubiera tenido al día las obligaciones declarativas, ponerse al día, regularizar todo lo que tenga pendiente de declaración y acogerse a la normativa que se ha aprobado, que básicamente corrige las sanciones desproporcionadas que existían con el régimen anterior. Y es una ocasión que yo no desaprovecharía. Yo tampoco. Estoy totalmente de acuerdo con José Luis. Sin duda el consejo ahora sería aprovechar la coyuntura de regularizar. Lo que a mí sí que me genera cierto desasosiego, pensando Luis también en lo que preguntabas, es todos esos contribuyentes que ya tienen su sanción por presentar tarde el 720 o por no presentarlo prescrita, ¿cómo la reclaman? Porque es verdad que hay procedimientos para solicitar en este tipo de situaciones, para solicitar la devolución, pero en la práctica tú te pones a leerlos y parece ciencia ficción. Entonces, coincido de alguna manera contigo en que es verdad que tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2014 también dio una colleja a España con el tema de la aplicación de la normativa autonómica en sucesiones y donaciones a los no residentes, pero parece que Hacienda siempre queda impune de alguna manera, ¿no? Por eso, porque luego en la práctica al contribuyente le es prácticamente imposible reclamar lo que pagó en 2015 por la sanción, que era uno de los temas que ha declarado ilegal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las sanciones tan desproporcionadas de este modelo, y es que parece imposible que te lo devuelva el Estado. Entonces, a mí esa es la espinita que me queda, que haya algún tipo de castigo ejemplar al Estado español. Yo pienso que efectivamente en España, que es un Estado de Derecho, y que los tribunales, por supuesto el de justicia de la Unión Europea, pero no solo, también, por ejemplo, el Tribunal Supremo pone coto y tal, porque estamos hablando de grandes juristas que aplican, y gracias a Dios, la ley en general, ¿no? En general y en particular. Yo creo que hay dos medidas. Efectivamente creo que el contribuyente en muchas ocasiones percibe indefensión, pero por el desmedido poder que no es que tenga la agencia tributaria, sino que la ley da a la administración frente al administrado, ¿de acuerdo? Es un poder muy fuerte, te deja en una posición de partida muy inferior. Eso puede tener una justificación, podría tenerla, pero si partes de esa situación, es absolutamente imprescindible que quien tenga el derecho, la obligación de dirimir un conflicto, lo dirima rápido. Sí. O sea, puedes tener un problema con la inspección o tener un criterio distinto y puede ser legítimo. Sobre todo si tiene ese poder sobre ti, tienes que avalar, tienes que pagar la cuota, tienes que tal, que te puede llevar a la ruina directamente. Bueno, es que con lo del 720, por ejemplo, se daba el absurdo de que tuvieras que pagar más por la sanción del valor de tus bienes en el extranjero. Eso es un poder brutal. Entonces, ese poder brutal, que puede tener una lógica, lo que hay que compensarlo es con una justicia rápida y muy especializada. Y creo que es el gran... desde el punto de vista fiscal, de la Fiscalía, el gran reto de España. Es totalmente imprescindible una justicia especializada y muy rápida, porque si no, el daño que puede ocasionar, sin maldad o con maldades, pero que sin maldad un criterio discrepante es enorme. A mí de poco me sirve ganar dentro de 15 años si he tenido que cerrar mi empresa. Totalmente de acuerdo. No, y garantista con el administrado, como bien decíais. No que para el administrado al final recurrir en muchas ocasiones cueste más que aquello que te están reclamando, porque llega un momento en el que dices,
pues Esto ganas tú. yo creo que es una reforma Abandono. muy importante. Y luego el sistema de incentivos, cosas así. Pero de verdad, yo quiero pensar que en general los profesionales de Hacienda Tributaria pues hacen su trabajo bien, pero incluso en ese caso pueden haber criterios discrepantes legítimamente. Pero hay alguien, un tercero, que los tiene que dirimir y rápido, porque hacen un daño económico. Si verdaderamente no es así, el daño económico es bestial. Entonces, la rapidez y la especialización es clave. Y que hay un desequilibrio, ya, Eso está claro. es que es un tema que de verdad me apasiona, hay un desequilibrio enorme entre la capacidad de recurso de la administración con la capacidad de recurso del contribuyente. Al final, a la administración recurrir no le cuesta absolutamente nada. El inspector que ha abierto la causa, si después de 10 años el Tribunal Supremo termina diciendo que no tenía razón, cierra expediente y abre el siguiente. El administrado, aunque le den la razón, está arruinado, ha perdido su empresa, ha perdido a su familia y está en tratamiento Ese psiquiátrico. ese es el problema. Eso con un régimen rápido puede, por lo menos, eso le da así. Luego otra serie de medidas, pues a lo mejor para dar seguridad jurídica a un contribuyente. O sea, no... Y en el mismo caso del 720, ya prometo terminar, que os voy a dejar ya la última ronda, se ha producido algo llamativo y que yo creo que habla un poco de ese desequilibrio, y es, se plantea el problema con el 720 y inmediatamente la justicia dice: esto parece que está mal, deberíais revisarlo. No se revisa, se insiste. Se emite un dictamen en el que se dice que está mal. Tengo que fallar, pero ya te digo que está mal, cámbialo. No lo cambias, se insiste. Y así una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que finalmente, después de todo y después de todas las advertencias, se te quita la razón y entonces es cuando lo modificas. Hombre, has tenido 8 o 10 ocasiones en las que ir modificando, en las que decir: oye, vale, pues si me estás diciendo que no, ya voy cambiando yo algo. No, se insiste de manera sistemática porque no hay reproche, no hay pena y no hay incentivo para que se cumplan precisamente esas recomendaciones. Y esto pasa con el 720 y me imagino, vosotros que estáis ahí remangándoos con la administración en muchas ocasiones, lo veréis de manera evidente. No, y hay un caso, por ejemplo, reciente, con la futura declaración del IRPF de este año, la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, en el caso de alquileres de bienes adquiridos por donación o herencia, la amortización dijo cómo se podía calcular, y el Tribunal Supremo dijo algo que la Administración no estaba practicando. Bueno, pues en el propio modelo de la declaración de este ejercicio se sigue insistiendo en el criterio contrario al que ha fijado el Tribunal Supremo. O sea que hay algunos detalles que son francamente decepcionantes. Pero bueno, yo sigo confiando en el Estado de Derecho y creo que lo que hay que hacer es, si uno considera que su actuación ha sido correcta y tiene criterios y argumentos para defenderlo, no cejar, aunque hay una desproporción entre los derechos y las garantías que hay que aportar entre la administración y el administrado. Y que todo es mejorable, estoy de acuerdo, o sea, pero esa es la labor, no tirar la toalla. O sea, yo no lanzaría el mensaje de, bueno, dejemos pasar todo y no recurramos nada, vamos por lo menos a estudiar la viabilidad, siempre con un sentido de razonabilidad económica. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. O sea, si te sale más caro el recurso que lo que vas a recuperar, pues evidentemente no tiene sentido. Sí, totalmente de acuerdo contigo, José Luis, pero yo creo que en la práctica los tres vemos que hay muchos clientes que al final te dicen: mira, déjalo, que es que ya... Pero porque el proceso es muy complicado. Claro, y muy largo. Por eso necesito... Claro. Tuviéramos una justicia rápida. Si llega rápidamente, entonces ahí se moderaría todo, seguro. Claro, si tú sabes que tienes que esperar a lo mejor 7, 8, en el mejor de los casos, años, y lo sabe también el inspector, pues es un incentivo jugoso, negativo. Claro. Sí. Claro, esto tiene que ser una cosa razonable, ¿no? Y esto yo sé, desde luego, sería la primera medida, la primera medida que adoptaría. Que a por partir supuesto de ahí, no está en En el libro libro blanco. blanco. En el libro blanco no aparece ahí.
No, no. Bueno, ahora que no nos oye nadie, que no aparezca en el libro blanco el diferimiento en los fondos de inversión y la traspasabilidad de los fondos de inversión, me parece fantástico. Y no lo quiero decir muy alto ahora que no nos oye nadie, para no dar ideas, para no dar ideas a nadie. En temas fiscales no lo comento ni con mis hijos. No vaya a ser que... Bueno, ahora es cuando voy a ser malo y os voy a pedir un comentario muy rápido, una ronda rápida de conclusiones. ¿Qué impacto creéis que va a tener la reforma fiscal si se plantea como se ha planteado? Bueno, primero decidme si creéis que va a haber reforma y en segundo lugar, si se reproduce esa reforma tal y como inspira el libro blanco, ¿qué impactos tendría? ¿Bueno o malo para la recaudación y para la situación en España? Y luego, en segundo lugar, el primer consejo que le dais desde aquí ya a todos los grandes patrimonios, y me atrevería a decir que también a los pequeños, ¿por qué no?, para, venga o no venga ese impacto fiscal, empezar a tomar medidas. Marta. Yo creo que si hay reforma finalmente no será ni mucho menos tan completa como se está proponiendo. Creo que, bueno, sí, creo que las medidas son bastante menos malas de lo que esperábamos todos. Y creo que si llega a implementarse alguna de las medidas, la recaudación no va a ser ni de lejos la que se espera que sea, porque es curioso también que el IRPF y el IVA, que son los impuestos que más recaudan en España, las medidas son muy pasadas por encima. Entonces, yo creo que si hay reforma finalmente será en unas líneas muy generales, ni mucho menos tan detalladas. Me preocupa el tema que comentaba Carlos antes de empresa familiar y esa mención que hace el libro blanco de revisión constante para evitar fraudes y tal, porque puede ser una medida de una llamada de huida en vez de atracción del talento. Y por lo que respecta al Consejo, a día de hoy es imposible saber cómo se va a modificar la fiscalidad de los ahorradores, pero partiendo de la situación de cada uno, yo utilizaría, en la medida de lo posible, como decía muy bien José Luis, cada uno tiene sus circunstancias, utilizaría el límite de renta-patrimonio para planificar y lo haría con tiempo, porque es verdad que en muchos casos pasa que llegas a enero y te dicen ¿qué hago? Y dices, ya estás fuera para este año. Correcto. Carlos. En cuanto a la primera pregunta, si creo que va a haber reforma en la parte patrimonial, yo honestamente lo dudo mucho. No por falta de ganas, sino porque creo que el contexto lo hace muy difícil, ¿de acuerdo? Igual me equivoco, pero eso es lo que pienso. Segundo, si la hubiera, ¿qué impacto tendría? En mi opinión, en particular, determinadas medidas que hemos hablado aquí, un impacto, y siento decirlo, negativo. Creo que la reforma correcta es la que se está llevando a cabo vía la reforma, la sociedad de startups, la ley de startups, el proyecto de ley. Ese es el camino, este es el camino contrario. Eso es esquizofrénico y creo que es incorrecto, es más correcto lo otro. Y el consejo, bueno, el consejo lo primero es calma, y lo digo además por egoísmo, porque cuando salió el libro blanco el teléfono no dejó de sonar. Entonces yo de verdad a mis clientes les quiero mucho, pero calma. Hombre, eso es buena señal, eso quiere decir que confían en ti. Sí, pero que, en fin, que no nos pongamos nerviosos. Uno se puede ir tranquilamente de vacaciones de Semana Santa, que no se va a caer el mundo mañana, ¿no? Calma. No lo digas muy alto, Bueno, exacto. Y luego, hombre, pues efectivamente, oye, ser diligente con la planificación y con la revisión de todo esto, de tu planteamiento patrimonial, sin duda alguna. Correcto. José Luis. Yo coincido con vosotros dos, con Marta y Carlos, y casi si hubiera que dar probabilidades, me atrevería, puedo equivocarme, pero un 95% a que no va a ponerse en marcha la reforma patrimonial tal y como está planteada. Mi opinión, puedo equivocarme, pero creo que ni por la coyuntura, como antes se decía, ni porque probablemente el calendario para esto. Porque si pensamos, dentro de un año habrá elecciones generales. Entonces, es poco habitual, por la experiencia previa, que en un periodo preelectoral se tomen decisiones con impacto concreto en fiscalidad personal que puedan determinar resultados electorales. Con lo cual, ese sería mi pronóstico. Y con respecto a qué hacer o qué recomendación,
pues como los taurinos, parar y templar. Es decir, primero, no tomar ninguna decisión de cambio estructural, de venta de algo, de cambio de forma de renta, que nos pueda ya generar alguna tributación, porque todavía no conocemos la realidad de lo que se va a aplicar. Entonces, parar, no hacer nada, pero sí reflexionar. Es decir, chequear un hipotético escenario de cómo me afectaría si se aprobaran estas normas, a mi caso concreto. Y no te escapes. De aplicarse, el 95% que no se va a aplicar, pero de aplicarse... De aplicarse, yo creo que no sería, coincido con Carlos, que no sería la línea positiva. Sería negativo para ser España un lugar de atracción de capital y de inversión. Pues lo que yo creo que es muy positivo es todo lo que se ha vertido en esta mesa, todo lo que hemos podido tratar de un asunto que de una manera o de otra nos va a afectar a todos, porque en muchas ocasiones se oye hablar de grandes patrimonios, de cómo va a afectar a la gente, y parece que a mucha gente no le afecta, pero eso también termina afectándoles en mucha medida. Y por eso quiero agradeceros, Marta, Carlos, José Luis, que hayáis querido, no sé si perder el tiempo de esta mañana, invertirlo de una manera rentable aquí en Libertad Digital, para acercarle a toda nuestra audiencia, a todos los que nos ven, que son lectores del periódico, oyentes de la radio, a todos a los que acaben llegando a este pequeño desayuno informativo que hemos tenido aquí en Libertad Digital, y en el que, bueno, pues hemos hablado de eso que tanto nos duele a muchos, ¿no?, cuando nos meten la mano en el bolsillo la gente de Hacienda. Gracias a los tres, de verdad. Gracias. Y a todos ustedes, nada, ya ven que les traemos siempre contenido del máximo interés con los mejores expertos, y les esperamos de nuevo muy pronto en otro encuentro en Libertad Digital.